4, del 7 al 16. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por el privilegio de poder adorarte con libertad. Concédenos, oh Dios, que este privilegio permanezca hasta que tú vengas por nosotros o hasta que podamos partir de esta tierra. Señor, te pedimos en esta hora que nos asistas, que tu Santo Espíritu traiga luz, sabiduría, revelación, Señor, y entendimiento a cada mente y a cada corazón, Señor. Que tú abras los oídos de cada una de las personas que tú has congregado en este lugar, en esta mañana, para que puedan conocer tu voluntad, para que puedan entender tus caminos, Señor, para que puedan, Dios del cielo, alcanzar tu gracia, tu favor, tu perdón, tu salvación. Señor, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Dios, con este texto, que me des la sabiduría y la destreza, Señor, para no pasarme en el tiempo, Dios, para poder explicarlo con claridad, para no hablar más de la cuenta, ni menos de lo que deba hablar. Señor, toma el control de mi vida, de mi mente y de mis pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vimos la semana pasada la importancia de preservar la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia fue algo que hizo el Señor Jesucristo con su sangre y su muerte en la cruz, y porque la unidad de la iglesia es el deseo ardiente del Hijo y la oración fundamental, esencial que hizo Jesucristo ante el Padre, la cual con toda seguridad se va a cumplir y es la voluntad de Dios, de modo que cualquiera que sin querer trabaje en contra de la unidad de la iglesia o haga algo para dividir la iglesia, está actuando en contra de la voluntad del Señor Jesucristo, está actuando en contra de la voluntad del Padre, está actuando en contra de la voluntad del Espíritu, o sea, está en contra de Dios. Además de eso, vimos también que la unidad, preservarla y cuidarla, que es nuestra misión, nuestro deber como creyentes, lo que Cristo hizo, esa unidad de la iglesia, ese cuerpo, tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo, pero la única forma de cuidarlo y de preservarlo es teniendo en nosotros la humildad y mansedumbre del Señor Jesucristo y estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, cosas que solamente se pueden lograr en intimidad y en comunión con el Señor Jesucristo, porque es precisamente el orgullo, la contienda, las ganas de sobresalir, las ganas de autoafirmarse, las que impiden la unidad de la iglesia. Entonces, para preservarla, yo tengo que andar con toda humildad, mansedumbre y considerando que mis hermanos son superiores a mí misma. Sin embargo, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, no estamos hablando de uniformidad. Dentro de la unidad de la iglesia hay diversidad. Y esa es precisamente la gloria de esta unidad. O sea, la gracia de esta unidad es que
cada pieza de esta unidad o cada persona o cada piedra es completamente diferente, pero aún así somos uno en Cristo Jesús. La unidad no depende de nuestras simpatías o de nuestras antipatías, ni de nuestro temperamento, ni de nuestro carácter, ni la unidad es un atentado para unificar nuestras personalidades. Dios nos hizo diferente. Cada ser humano es una expresión de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros es único e irrepetible y su historia es única e irrepetible. Y Dios no quiere borrar esas marcas singulares que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, sí, pero no somos un edificio hecho de ladrillos rojos, cuadrados, uniformes y pegados en la misma dirección. No. Tampoco somos un ejército que marcha con una exactitud y una precisión como los soldados. No, tampoco somos eso. Nosotros somos la iglesia y dentro de cada uno de nosotros hay cosas especiales, singulares, valiosas y diferentes, pero al mismo tiempo son las cosas que Dios nos ha dado para preservar y trabajar en esa unidad. Dios dice aquí la Escritura que nos dio dones. Dones son regalos, nos dio regalos. Y como todos los regalos, ¿cierto? Si usted va a una entrega de regalos, no sé, pues en sus casas, si celebran la Navidad o no celebran la Navidad, pero bueno, a mí me gusta la Navidad, dicen que es del diablo, pero yo no le he encontrado los cachos todavía, pero bueno, nosotros celebramos la Navidad porque me parece que es una oportunidad de hablarles del Señor Jesucristo a todo ese poco impíos que van a emborracharse y eso. Entonces me parece que es una oportunidad y me parece que los regalos hablan del carácter de Dios. Y lo chévere de los regalos es que todos son diferentes, es que todo el mundo abre su regalo con una expectativa. Usted se imagine que hagamos una, no sé, la Navidad o el amigo secreto o lo que sea y a todo el mundo le regalen lo mismo. O sea, ya cuando el tercero está abriendo el regalo y el regalo es igualito, ¿yo para qué vamos a abrir el regalo? Ya todos sabemos que nos regalaron una camiseta blanca a todos. No tiene sentido, ¿cierto? Los regalos son especiales porque son singulares, porque son diferentes y el texto hoy nos está hablando del Señor Jesucristo en su capacidad o en el poder que adquirió para dar regalos. Cuando leemos el texto suena un poco extraño porque el apóstol Pablo está evocando, como lo hace siempre, una figura de su momento histórico, una figura militar. Esa figura militar se refería a una costumbre que tenían en las batallas cuando un capitán romano o un capitán de cualquier ejército ganaba una batalla. Al regresar a su nación, al regresar a su país, este capitán del ejército regresaba en un desfile triunfal. En ese desfile triunfal, él avanzaba adelante con sus carros, con sus caballos, y en la parte de atrás de ese desfile, él traía a todos aquellos que habían sido prisioneros del enemigo y que los había rescatado. Y más atrás traía a otros que eran del enemigo, o sea, a otros miembros del bando enemigo que también los había alcanzado. Y en ese desfile triunfal el capitán se levantaba y comenzaba y tomaba el botín de guerra, es decir, todas las riquezas que él había saqueado del pueblo que había vencido y empezaba a repartirlas entre su pueblo, entre la gente que lo aplaudía y que lo esperaba victorioso. Era una figura propia de un capitán y de un ejército que habían ganado una batalla. O sea, llegaba a su nación, lo recibían con honores, traía un grupo de personas que el enemigo había llevado cautivos y los había libertado para traerlos de regreso a su patria, traía un botín grande de tesoros preciosísimos de las naciones que podía repartir.
El apóstol Pablo lo que está haciendo es, inspirado en ese concepto de su época, él habla de la victoria del Señor Jesucristo como alguien que descendió a lo más bajo de la tierra, como lo dice la epístola a los Filipenses, que se despojó a sí mismo y asumió la naturaleza humana, y estando en la condición humana se humilló hasta la condición de un esclavo, y estando en la condición de un esclavo se humilló hasta la condición de obedecer, y obedecer hasta la muerte. Y al obedecer hasta la muerte, no obedecer cualquier muerte, sino obedecer a la muerte más vergonzosa, humillante y degradante de la época, que era la muerte de cruz. Entonces él compara ese descenso hasta lo más bajo de la persona del Señor Jesucristo para luego subir hasta las alturas más altas de los cielos. Y dice la Escritura, y para llenarlo todo, o sea, para que todo se llene de la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso es que el mismo Pablo escribe en Filipenses que por haberse humillado hasta esa muerte vergonzosa, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y lo va a llenar todo, porque toda rodilla en el cielo y en la tierra, sus amigos y sus enemigos, sus redimidos y sus convictos, los condenados y los no condenados, todo el mundo en el cielo y en el infierno va a doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo y va a confesar: solo hay un Dios y solo hay un Señor, y toda la gloria le pertenecen solamente a Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando escribe todo este juego de palabras de que descendió, subió, todo eso. Y dice el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La cautividad éramos nosotros los cautivos. La Biblia enseña, o ya hemos aprendido acá, en que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que hacíamos la voluntad de la carne y hacíamos la voluntad de los pensamientos, pero en general, en verdad, éramos controlados por el príncipe que opera en los aires, que se llama también el príncipe de las tinieblas. O sea, éramos esclavos del pecado, y el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas, donde Él venció en la cruz del Calvario, y nos trajo al reino de su luz admirable. Pero el aspecto específico que está tocando aquí el Señor Jesucristo es el aspecto de los regalos que Él, como ganador de todas las batallas, de la batalla contra el pecado, de la batalla contra el infierno, de la batalla contra la muerte, de la batalla contra Satanás, que Él ha sido vencedor de todas las huestes demoníacas del infierno. Todo lo ha vencido el Señor Jesucristo. Ha adquirido el derecho y el privilegio de repartir entre los que son suyos los dones que Él quiere, y específicamente los dones del ministerio. Los dones del ministerio. Entonces, estos dones del ministerio, yo quiero que los veamos aquí, que son supremamente importantes. Dice, y Él mismo, y cuando dice Él mismo, está haciendo énfasis en que no hay ningún intermediario entre el Señor Jesucristo y los hombres y mujeres a quienes Él llama y capacitan para que le sirvan de tiempo completo. Repito, Él mismo dice, constituyó. El Señor Jesucristo no consulta con absolutamente nadie a la hora de constituir un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Eso pertenece a su soberana e independiente voluntad. Es un decreto de Él que no puede ser abrogado, y que nadie puede decir a mí me parece o a mí no me parece. Así que usted debe tener muchísimo cuidado cuando las personas hablan de que fulano es o fulano no es. Tenga cuidado, porque el mismo Jesucristo es el que dice quién es
y quién no es. Y eso nadie lo puede entender, nadie lo puede cuestionar. Simplemente dice así: Él repartió sus dones. Los dones del Señor Jesucristo son 5 y son los dones del ministerio. Y son muy diferentes. Abran bien los oídos, iglesia. Son muy diferentes a los dones del Espíritu Santo. Son completamente diferentes, son una categoría diferente. Los dones del ministerio los da el Señor Jesucristo. Los dones de la iglesia las da el Espíritu Santo. Y pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Y aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y un único Dios verdadero, también son 3 personas distintas. Ven conmigo pero la iglesia debe leer esto en su propia Biblia y subrayarlo. Primera de Corintios 12, versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones o de regalos, pero el Espíritu es el mismo. Dones y Espíritu. Versículo 5. Y hay de diversidad de ministerios, ¿cierto? Ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿cierto? Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, que es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí hay una lista de otros dones que no son los que están en Efesios, sino que son los dones que Dios reparte a la iglesia. Repito nuevamente, el Espíritu Santo es el encargado de darle a cada miembro de la iglesia su don, su capacitación, su regalo, su puesto en la iglesia, su oficio en la iglesia, el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo en persona es el encargado de escoger a los ministros de la iglesia, que es diferente. Y aunque todos van a hacer lo mismo, servirle al Señor Jesucristo y velar por la unidad de la iglesia, son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Ahora dice, hay diversidad de operaciones, y simplemente lo voy a decir porque ya tocamos el tema, pero no viene al caso. Solamente quería hacerlo como aclaración. Diversidad de operaciones que son las que determina el Padre. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que usted tiene el don de la enseñanza. El don de la enseñanza se lo pudo haber dado el Espíritu Santo. Y si usted tiene el don de la enseñanza, será el Padre el que decida a cuántas personas va a enseñar usted, a qué tipo de personas va a enseñar a usted. Si es maestro de niños o maestro de adultos o maestro de ancianos o maestro de jóvenes, las operaciones de los dones las define el Padre. Suponga que el Señor Jesucristo lo estableció a usted como maestro. Ya eso no es el don de enseñar, sino ser maestro. Si el Señor Jesucristo dice, tú eres maestro, será Dios el que decida si serás maestro de una congregación de 5,000 personas o si serás maestro de un grupo de 20 personas. Ya es la forma como opera cada ministerio y como opera cada don es la que determina Dios en su soberanía. Entonces quiero que volvamos porque estamos hablando del Señor Jesucristo y estamos hablando específicamente de los dones del ministerio, que son 5 y que ya hemos visto varias veces. 5 son los dones del ministerio y dice claramente, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Los 2 primeros grupos o los 2 primeros dones, los 2 primeros regalos son apóstoles y profetas. Y estos apóstoles y profetas, nosotros sabemos perfectamente quiénes fueron, cuándo y cómo los escogieron. Y si vamos al capítulo anterior, donde dice en el capítulo 2, no en el 3, sino en el 2, en el versículo 20, Efesios 2:20, dice que somos la familia de Dios, el edificio de Dios, todos nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo. Somos edificados, ¿quiénes? Nosotros. Somos edificados sobre un fundamento. ¿Cuántos fundamentos tiene un edificio? Si yo pongo un fundamento, lo que coloco arriba del fundamento es fundamento. Bueno, entonces no hay problema con eso. Entonces, los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. ¿Cierto? Si hay por ahí otro apóstol diciendo que es apóstol, ¿qué estará haciendo ese apóstol? ¿Qué estará haciendo si el fundamento lo pusieron esos apóstoles? O sea, ¿a qué se dedicará ese apóstol? Se lo voy a decir yo. ¿Sabe a qué se dedica ese apóstol? A destruir el fundamento que ya estaba puesto. Porque no se pone un fundamento dos veces. Un fundamento se pone solamente una vez. Entonces los apóstoles y profetas ya hicieron su trabajo. Ya hicieron su trabajo. Y se lo digo para que usted tenga mucho cuidado cuando usted observe que a un ministro le dicen apóstol. Eso es peligroso. Y tengo como 15 años de estárselo diciendo, pero hay gente que no entiende lo que pasa cuando un ministro dice ser un apóstol. ¿Quién lo nombró? ¿Y para qué lo nombraron? Si los apóstoles ya pusieron el fundamento, que es el que nosotros estamos leyendo hoy, el que está en la Biblia. No hay necesidad de otra Biblia. No hay necesidad de unos anexos ni de unos artículos. No hay necesidad. Él dijo apóstoles y profetas, que son los que ponen el fundamento. Pero luego dice que hay evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que edifican sobre el fundamento. Evangelistas, pastores y maestros. Y como esta no es una clase sino una prédica, los evangelistas son los que llevan el evangelio a todos los lugares donde Cristo no ha sido predicado. Ese es un evangelista. Un evangelista es aquel que ama el evangelio, que conoce el evangelio, que vive el evangelio y predica el evangelio con toda pasión y es enviado a los lugares donde no se ha predicado el evangelio. El evangelista puede ser una persona que viaja, puede ser una persona que se mueve, puede ser una persona que cambia de sede, porque es evangelista. Pero luego tenemos los pastores y los maestros. Los pastores y los maestros son los que se establecen en un lugar para alimentar, administrar y cuidar de una congregación. Administrar y cuidar de una congregación. Pastores y maestros. El maestro ha sido dotado de una capacidad para que usted entienda más claramente lo que dice la Escritura. El maestro tiene la capacidad de enseñar la palabra. Ahora, el pastor tiene la capacidad de pastorear. Hace muchos años yo pensaba que apacentar, que la palabra apacentar tenía algo que ver con traer paz, así como que había una oveja así como loca, así como descarriada, como con ansiedad, como con estrés, y el pastor tenía la obligación de apacentarla, o sea que la sobaba hasta que se calmaba. O sea, yo tengo un gato que le da estrés, él es como autista y de pronto se pone como loco. Entonces yo saco un cepillo y empiezo a peinarlo porque está estresado y ya él se relaja y queda así. Entonces yo pensaba que apacentar, mucho antes que apacentar era así, sobar la ovejita para que se calmara porque estaba estresada. Pero esa era una ignorancia muy fuerte que yo tenía y me avergüenzo porque yo siempre he creído que manejo bien el lenguaje, pero y que sé de sintaxis y de gramática y que sé de eso. O sea, yo me jactaba de que a mí me iba bien en español y en castellano, pero resulta que apacentar viene de pasto, no de paz. Y le doy gracias a Dios que yo me enteré de eso
antes de que Él me llamara. Y yo sé que hay gente aquí que se está enterando apenas hoy. Porque siempre pretenden que uno venga a sobar. Y esa no es mi función. Ahí es donde está el conflicto. Apacentar significa llevar a las ovejas a pastar, a comer pasto, a que coman. Y a cuidar que no se vayan a comer unas hierbas venenosas. El pastor de las ovejas lo que tiene que ver es, dice, me llevará a delicados pastos, junto a aguas de reposo. O sea que tenemos que velar porque la oveja se alimente bien con delicados pastos, y tome agua limpia. Esa es la función. Así que cuando llevamos a la oveja al pasto, estamos simplemente haciendo el trabajo que nos toca hacer. Cuando el evangelista comparte el evangelio, está haciendo el trabajo que le toca hacer. Cuando el maestro enseña, pues está haciendo lo que le toca hacer. El problema de la oveja es cuando no se come el pasto, cuando no recibe la enseñanza, cuando no se sienta a la mesa que fue preparada, cuando desprecia la mesa, cuando desprecia el alimento y piensa que lo importante es aquello que yo pensaba, o sea, sobar para que se calme. No, lo que te va a calmar es el pasto, el alimento. Lo que trae respuesta para tu vida y libertad para tu alma es el alimento. No es la forma como te miren ni como te hablen. No es la satisfacción de tus pretensiones. No. Aquí hay un alimento y tu deber es comértelo. Aquí hay un pasto y tu deber es comer aquí del pasto que Dios provee para ti, porque ni siquiera el pasto lo preparamos nosotros. Hay una comida y es la comida del Señor. Mi deber es servir la comida. Pero ojo, porque el deber tuyo es comerte la comida. Así que cada vez que tú no vienes al culto y que desprecias la comida, estás manifestando un problema grave. Cada vez que a ti te parece que por cualquier razón o circunstancia puedes despreciar la comida que Dios te da y que yo simplemente sirvo, tú como oveja no estás cumpliendo tu deber. Y yo quiero que las ovejas entiendan cuál es su deber. Sobre todo algunas ovejas que tienen una experticia en criticar al que prepara la comida. En cuestionar todo. Pero si ni siquiera te comes la comida. Y una de las cosas que tú debes definir hoy, escucha, hoy yo te invito hoy a que tú definas si tú eres oveja o eres pastor. Porque es que uno de los problemas que hay en la iglesia es que hay ovejas que se creen pastor. Y hay ovejas que se creen Jesucristo. O sea, que creen que ellos son los que definen quién es pastor, quién es maestro, quién es evangelista. Ellos hacen un análisis y dicen qué es lo que es. ¿Tú eres pastor o eres oveja? ¿Tu comportamiento es un comportamiento de oveja o un comportamiento de pastor? Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, porque esto no está aquí en el reporte. No. Si tú eres pastor, ¿dónde está tu rebaño? Porque si tú eres pastor, tú me puedes cuestionar como pastor. Pero si tú no tienes un rebaño, tú no eres pastor, te crees pastor. Porque la Biblia dice, Él mismo constituyó a unos pastores y maestros. Y a esos los coloca sobre un rebaño. Pero hay gente, escucha bien, que solo porque saben predicar se creen pastores.
No, el asunto es que el Señor Jesucristo te haya puesto como pastor, así que define, ¿eres pastor o eres oveja? El que es pastor sabe si es pastor. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo se lo reveló. Y no hay nada que hacer con eso. Nadie te va a quitar de la cabeza eso. Jesucristo te lo reveló. O sea, si tú andas ahí tratando de discernir, ¿será que yo soy pastor? No te metas en ese lío, que eso no es necesario. Eso no es necesario. El día que Dios te quiera decir eso, te lo va a decir bien claro. Es más, tú te vas a escurrir, tú vas a decir, no, y que venga para acá. Que venga para acá. Entonces, hermanos, eso lo hace el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo constituyó estos ministerios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Escuche bien. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. No dice a fin de entretener. No dice a fin de consentir. Hermano, usted sabe lo que es perfeccionar. Usted sabe lo que es perfeccionar. O sea, imagínese algo que está torcido, algo que está desordenado. La idea de perfeccionar, yo pienso que implica algo de trabajo duro y algo quizás un poco doloroso. Perfeccionar es la función de los ministros del Señor Jesucristo. Perfeccionar a los santos. Pero mire la palabra, perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir? Que usted es santo. Escuche, usted es santo porque Jesucristo murió por sus pecados, lo lavó con su sangre y lo trajo a su redil. Pero tiene cosas chuecas. Usted tiene mañas, usted tiene unas ideas así de cosas que no son. Usted tiene unos comportamientos raros. Y para corregir esos comportamientos raros, o esas percepciones raras, o esas actitudes raras, Dios constituyó estos ministros. Eso lo debemos tener claro, hermano. Piensa por un momento en eso. ¿Cuál es la función y si tú estás consciente de eso? Y si tú tienes la actitud de dejarte, mire, si usted va para un médico, un doctor, no sé, bueno, la última visita que hice a los médicos fue, por ejemplo, los fisioterapeutas. Hermano, yo iba con el pie hinchado y todo, yo sabía que no me iban a sobar. Hermano, yo sabía que no me iban a hacer reír. ¿Por qué? Porque el pie estaba chueco. Hermano, me lo iban a enderezar. Me iban a enderezar el pie. Era ir o quedar con el pie torcido. Yo me acuerdo que Ana me decía, caminas horrible. Y yo, pero ¿y cómo quieres que camine si el pie no me responde? Y tuve a una fisioterapeuta que era así como un poco suave y fue muy poco lo que logré, pero después me recomendaron una y fui para allá. Y yo decía, esta es la recomendada. Y era así flaquita. Ay, yo decía, ay, menos mal que es flaquita. Pero cuando esa mujer me agarraba esa pierna y así, yo decía, pero se me va a partir otra vez, le decía yo. Se me va a partir de nuevo. Tiene que aguantar. Y ella fue la que me hizo caminar derecho. Fue impresionante todo lo que me decía, no está torcida, no, suelta el bastón. Y yo, ay, el bastón. Y ella se iba y yo agarraba el bastón. Pero me enderezó la pierna, me enderezó el tobillo, me enderezó el pie, me enderezó el caminado. Y me dijo que si quería volviera. Que aún todavía me faltaba. Perfeccionar, enderezar, es una labor para la cual tú tienes que estar dispuesto. No.
Pero yo sé que hay un tipo de ovejas que dicen, yo me perfecciono solo. Yo me perfecciono solo. Perdón, yo me meto en un ayuno, en una oración ahí, yo salgo de ahí y sea como Moisés con el rostro encendido. Pues no, aquí dice que hay personas que Dios escogió para que tú seas perfeccionado. Y quizás el trabajo de esas personas no te guste, pero sí será eficaz. Si Jesucristo es el que los ha nombrado, esa labor será eficaz para que tú seas perfeccionado. Luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado en la medida en que cada uno de ustedes es perfeccionado. En la medida en que cada uno de ustedes es perfeccionado, ustedes edifican la iglesia y traen más almas a la iglesia. No porque las vayan a traer del pelo, sino porque las personas van a ver la transformación de sus vidas y van a querer y van a desear tener lo que usted tiene. Porque usted va a alcanzar la madurez de testificar, no solamente con palabras, sino con hechos, lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y de esa manera usted es perfeccionado y usted edifica a la iglesia. Ahora, hay una meta. Es decir, hay un estándar, hay una meta a la cual ir. O sea, todo ministro del Señor Jesucristo, nombrado por el Señor Jesucristo, tiene clara cuál es la meta de su ministerio y lo que quiere hacer en el cuerpo de Cristo. Lo tiene claro. Y si no, simplemente no es de Cristo. Simplemente no es de Cristo. Miren cuál es la meta, que de pronto no es la suya. ¿Por qué? Porque el que constituye a los ministros no es usted, sino Jesucristo. Entonces usted nunca va a estar de acuerdo 100% en lo que esa persona haga, diga o disponga. ¿Por qué? Porque esa persona recibe órdenes de más arriba. Y usted no puede entender esas órdenes. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una misión, tiene una meta. Y esa meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se lo voy a decir mucho más fácil. El ministro del Señor Jesucristo tiene como propósito y como meta perfeccionar a los santos para que se parezcan al Señor Jesucristo, para que piensen como Jesucristo, para que sientan como Jesucristo, para que anden como Jesucristo, para que glorifiquen a Jesucristo. Estamos hablando de algo que está por encima de nosotros mismos. Algo que no es posible sino de manera sobrenatural, con el regalo que Dios dio, el regalo de ser evangelista, el regalo de ser maestro, el regalo de ser pastor. Ese regalo es un don, es una competencia sobrenatural, es una competencia divina que está por encima de las aptitudes, de las capacidades humanas. No es un maestro aquel que sabe hablar bien. No, un maestro es alguien que de manera sobrenatural, en el momento de su conversión, recibe una porción del Espíritu Santo, recibe un llamado personal del mismo Señor Jesucristo y una capacitación específica para que haga algo en la iglesia que le pertenece a Jesucristo. Y eso solo le compete a Él. Y ese algo que tenemos que hacer es hacer que nos parezcamos a Cristo. Hacer que nos parezcamos a Cristo. No es hacer que nos sintamos bien. No es hacer que estemos contentos, es hacer que nos parezcamos a Cristo.
Y si quieres saber cómo Cristo es Cristo, mira la vida que Él vivió y el camino por donde Él caminó. Un camino de humillación, un camino de pruebas, un camino de dificultades, un camino de estrechez, un camino de traición, un camino de soledad. Por ese camino tienes que andar para que tú crezcas a la estatura de un varón perfecto como lo es Cristo Jesús. Tú tienes que asumir tu cruz, negarte a ti mismo y ir en pos de Él. Y ese camino te lo tiene que mostrar siempre los ministros que Él escogió. Pregúntate eso. Pregúntate eso. Los ministros, los siervos que guían mi alma me están complaciendo, enmarcan dentro de mis necesidades, enmarca dentro de lo que yo considero, o me están guiando por un camino por el que quizás no quiero andar. ¿Por qué, hermano? Porque sencillamente el que constituye al ministro es Cristo. Y el ministro solamente puede darle cuentas de lo que hace al que lo constituyó, o sea, al Señor Jesucristo. Si no hacemos lo que Cristo quiere, sino lo que los hombres quieren, dice el apóstol Pablo, ya no somos ministros de Cristo. Si tú quieres un pastor que te tenga contento, tú nunca serás como Jesucristo. Nunca serás como Jesucristo. Si tú quieres una iglesia donde seas prosperado, bendecido, donde tu ego suba, donde tú te sientas, mejor dicho, el rey, donde todo lo que tú anheles y deseas, donde te desarrollen una alfombra roja, donde te hagan sentir confortable, de eso hay bastante, hermano. Y si quieres te doy la dirección. Pero nuevamente te digo, esta es una escuela de formación. Y estamos formando a Cristo en cada uno de nosotros. En mi propia vida y en la vida de ustedes. Decía el apóstol Pablo, verdadero y genuino apóstol a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo Jesús sea formado en ustedes. No. Esto no es de sanidad interior, de que te sientas contento, de que te sientas... No. Es que tienes que ser transformado, tienes que ser perfeccionado. Si volvemos nuevamente al texto de Efesios, en Efesios 4, se me perdió otra vez, en Efesios 4, quiero que retrocedamos un poquito en el capítulo 4 y retrocedemos al versículo 10 cuando está hablando del desfile triunfal de Cristo y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo, o sea, para llenar la tierra y para llenar el cielo. ¿Y cómo Cristo llena la tierra y llena el cielo? A través de su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es que somos diferentes. Porque Él reparte todos sus dones, todo su ser. Y alguno de ustedes canta como los ángeles. Y otro de ustedes predica como Apolos. Y otro de ustedes evangeliza como el apóstol Pedro. Y otro gana almas. Y otro habla en lengua. Y otro hace milagros. Y otro, pero toda la gloria del Señor Jesucristo está en cada uno de ustedes. Usted se tiene que preocupar porque Cristo llene su vida. Porque Cristo quiere llenar la tierra a través de su iglesia. A través de hombres y mujeres que cuando los vean, el mundo sepa como veía a los discípulos que han estado con Jesús. Que han estado con Jesús. El problema del ministerio es que se nos olvida la meta.
Se nos olvida que no se trata de una formación teológica o doctrinal en X escuela o en X posición o en X tendencia. Se nos olvida que por encima de toda doctrina, por encima de toda enseñanza, por encima de toda teología humana, yo tengo que hacer que la iglesia se parezca a Cristo. Y si yo miro esa tarea de esa forma, no será sencilla, pero sí será clara. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo estaba tan iracundo y tan enojado con la iglesia de Corinto cuando se encontró que algunos de allá decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los otros más espirituales decían: y nosotros somos de Cristo? ¿Por qué? Porque se perdió la visión, porque se perdió el propósito, porque se perdió el camino, porque todos tenemos que decir: somos de Cristo y vamos a imitar a Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando se trataba de conducta, más allá de cualquier doctrina, decía: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo? ¿Qué sucedería si nosotros nos decepcionáramos de todos los ministros, de todo, y simplemente todos pusiéramos la mirada en el Señor Jesucristo y dejáramos de ser adictos a John MacArthur, adictos a John Piper, adictos al pastor tal, adictos a la pastora Eloísa, adictos a la Reforma, adictos a Arminio, adictos a de cuanta cosa? En vez de ser adictos al Señor Jesucristo, todos nos pareceríamos y todos nos entenderíamos. ¿Por qué no nos entendemos? Porque de una manera sutil, la meta es removida. Y ahora a uno le preguntan: ¿y qué? ¿Pero tú eres reformada o no reformada? Recuerdo una vez que me invitaron a un curso del Evangelio de Juan. Y yo: Evangelio de Juan, espectacular. Vamos, el curso fue en Medellín. Y yo: vamos. Y nos fuimos para el Evangelio de Juan. En la puerta de la iglesia estaban vendiendo una camiseta que dice Tulit. No tengo tiempo para explicarle qué es el Tulit, pero esa es como decir, el eslogan, un acróstico de la doctrina de Calvino. Y lo primero que me preguntaron es que si yo era reformada o no era reformada. Yo le dije: realmente yo no sé ni qué es eso. Yo sí sabía, pero no, hermano. Me estaba invitando, yo venía a estudiar a Juan y me van a preguntar que si yo soy reformada o no reformada. Entonces me dieron ganas de decirle: ven acá, ¿y Juan era reformado o no? Porque la reforma vino después de Juan. Entonces, ¿ellos qué eran? O sea, Juanito, Pablito y todos los discípulos, si la reforma vino después, o sea, yo creo que ellos no eran reformados. O sea, yo creo que yo soy de esas que no han recibido la reforma. A mí me reformó Jesucristo un día con su palabra. O sea, que necesito que me reformen otra vez. Hermano, y ni decir de otras cosas. Pasan todo el día buscando un maestro a quien adorar. Pasan todo el día buscando un predicador ante quien impresionarse. Pero qué difícil es buscar a Jesús. Qué difícil es que te arrodilles y busques a Jesús. El Jesús de la Biblia, el Jesús que está en el trono, el Jesús que está en el cielo. Ante Él no te puedes jactar de nada. La meta es que lleguemos a Él, a ser como Él. Pero hay gente que ni siquiera logra en su mente acariciar la meta. Dice: ¿cómo? Sí, esa es la meta. La meta es ser como Jesús. Eso no se puede. Sí se puede. Sí se puede, porque Él mismo fue el que constituyó los ministros que te van a ayudar a ser como Él. Porque Él mismo fue el que derramó sobre ti el Espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Él mismo fue el que te introdujo en la familia de la fe.
Él mismo es el que ordena tu camino. Oye, ordena tu camino para que camines por donde Él caminó. Así que te traigo una mala noticia. La doctrina de la prosperidad no existe. Cuando uno se convierte en Cristo, Cristo lo toma de verdad. Cuando es de verdad, cuando es una payasada, te quedas ahí. Pero cuando de verdad tú vienes aquí, ay Señor, te entrego mi vida. Él dice, listo, vamos, dame la mano, ven. Vamos primero por aquí, esto se llama Getsemaní, aquí uno dobla rodillas, se pone a llorar, pelea con Dios, finalmente termina haciendo su voluntad. Ven por acá, mira, acá te van a escupir y no puedes contestar, no puedes devolver la cosa, tú te la tienes que tragar. Por acá, mira a tus amigos, mira, te van a dejar solo. Este es el camino por donde yo caminé. ¿Quieres ser como yo? Ven y camina conmigo. Ah, no, pero es que hay gente aquí que no quiere ni barrer, ni sacudir la silla. Es que no quieren ni sentarse donde el ujier dice. Ay, no, yo no me puedo sentar allá. No quieren nada, no quieren ni cumplir el horario, no quieren ni apagar el celular, no quieren. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Cristo, hermano? ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Cristo? Si tú no quieres obedecer lo más elemental, o sea, tú no quieres ninguna cruz, tú no quieres ningún tipo de incomodidad, nada, porque eso es falta de amor. Es que los hermanitos no tienen amor. No, tienes que buscar a Jesús. Tienes que caminar por donde Jesús caminó para que te parezcas a Él. Para que te parezcas a Él. Perfeccionar a los santos. ¿Cómo llegamos a la estatura del Señor Jesucristo? ¿Cómo llegamos a la estatura del Señor Jesucristo? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios. La palabra conocimiento en la Biblia, existen dos conocimientos en la Biblia. El conocimiento intelectual, que es todo aquello que tú puedes aprender de Jesús en una biografía. Y el conocimiento íntimo y personal, que es el que la Biblia aplica al conocimiento que tiene un esposo y una esposa. La intimidad. El conocerse en la intimidad. Este tipo de conocimiento en la intimidad con Jesús, el que tú tengas intimidad con Jesús, el que tú conozcas a Jesús, escucha bien, el que tú deseches tus conocimientos intelectuales. Y no estoy diciendo que son errados, no. Oye, el apóstol Pablo era especialista en la Torá, y la Torá es la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y él era, escucha bien esto, porque el Señor Jesucristo escogió a Pablo para advertirnos de este gran peligro que tenemos. El apóstol Pablo era especialista en la Torá y tenía todas las condecoraciones. Era un fariseo estudioso de la ley y celoso de la ley, pero con todo ese celo por la ley y con todo el conocimiento de la ley que tenía, quería destruir al mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué significa eso? Que usted puede estar empecinado en defender su causa, en defender su ideología, en defender sus posiciones teológicas y pasar por encima de la iglesia, que es Cristo mismo. Destruir a alguien que es una piedra en el edificio de Dios. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Oye, yo no estoy hablando de falsos maestros, yo no estoy hablando del negocio de la prosperidad. No estoy hablando ni de la doctrina de la prosperidad ni de las iglesias apóstatas. Yo estoy hablando de hermanos que al interior de la iglesia les parece más importante tener la razón y salirse con la suya que dar un testimonio de amor, de mansedumbre y de humildad. ¿Por qué? Porque aman más su propio yo que a la persona de Jesús.
Y la persona de Jesús dice, aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. Esa lección no les gusta aprenderla. No. Lo que les gusta es estar por ahí contendiendo doctrinalmente y sus vidas no se parecen a la de Jesús. Mira, si tu vida no se parece a la de Jesús, para de estudiar y ponte a orar. Y ponte a humillarte y quítate la túnica y ponte una toalla y comienza a lavarle los pies a tus hermanos. Y ahí vas a encontrar la manera de parecerte a Jesús. Busca un delantal si te quieres parecer a Jesús. Busca una toalla, busca un trapero. Porque no te está sirviendo la teología. Porque si tú eres arrogante, altivo, grosero, pero tienes sana doctrina, eres como el diablo. El diablo también conoce la doctrina. Pero la esencia de su carácter es la arrogancia. El que tiene a Cristo adentro es manso y humilde de corazón. Por encima de todo lo que sepa y de todo lo que crea. Seguimos. Que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Versículo 14, el propósito dice que dejemos de ser niños fluctuantes. Creo que ya lo dijimos, hermano. Que dejemos, que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes. Un día creen una cosa, otro día creen otra cosa. Andan descubriendo maestros, descubriendo predicadores, descubriendo movimientos nuevos, pero sus vidas no cambian. Su casa está en ruinas. Sus relaciones están rotas. Jamás le ha lavado los pies a nadie. Eso no es crecer. Eso no es crecer. Eso es niñez. Eso es niñez espiritual. Niños fluctuantes. Te los encuentras un día en una iglesia, te los encuentras otro día en otra iglesia. No saben qué están buscando. No saben qué es lo que quieren. Pero sí es algo que tiene que ver con ellos. Que fulano está por allí y fulano está por acá. Que siga paseando. Que sigas paseando. Para dar frutos hay que echar raíces. Dice niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Yo no sé si es que yo tengo rato que no veo televisión, que no veo los canales cristianos o qué, pero yo no sé si todavía existen todas esas doctrinas, la doctrina de los pactos y que pacta con Dios, que yo pongo una platica y el Señor me hace un milagro. Yo no sé si eso existe, pero cuando yo me convertí, en la época en que yo me convertí, eso estaba en un apogeo terrible, pero como todo viento de doctrina pasa y luego se inventan otra cosa. Y así, no sé qué estarán inventando ahora o cuál será la doctrina de moda, no sé. Pero cuando tú no estás anclado en la persona de Jesús, cualquier doctrina te sirve. Cuando tú no tienes estructura, cuando tú no tienes disciplina, cuando tú no tienes los afectos puestos en un solo lugar, cualquier cosa te sirve. Cuando no estás anclado en Jesús, sabes que Jesús no nos lleva de acá para allá. Jesús nos coloca en un lugar. Jesús nos coloca en un lugar. Sométete a Jesús. Mira, enamórate de Jesús. ¿Cómo te lo digo para que lo entiendas? Enamórate de Jesús y te vas a volver una persona diferente. Enamórate de Jesús. Eso está por encima de que si comprendo o no comprendo. Mira, el asunto es que Jesús quiere que te parezcas a Él. Y el único método es que andes con Él. Que hables con Él. Que pases rato con Él. Pasas un rato con Él, hermano, el orgullo se convierte en humildad.
la agresividad se convierte en mansedumbre, la flojera se convierte en servicio. Un rato con Jesús cambia la vida. Un rato con Jesús cambia la vida. Dejar de ser niños, tener un conocimiento. El apóstol Pablo, del que estábamos hablando, dice en la carta a los filipenses, dice que él estima todo ese conocimiento que tenía de la Torá, todo ese orgullo que tenía de ser un fariseo genuino y un judío genuino, lo considera estiércol cuando lo compara con la experiencia de haber conocido a Jesús. De haber conocido a Jesús. Hermano, y la experiencia de conocer a Jesús, bueno, te lo voy a decir con las palabras de él. Vamos a Filipenses. Filipenses 3:7. Ok, bueno. Quiero leerles esto, que es un pasaje que leo muchas veces, porque es la experiencia que nos puede llevar a parecernos a Jesús. Escucha bien, esta es la experiencia que te puede llevar a parecerte a Jesús. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, toda su religión, una religión sana, la Torá, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire lo que dice, la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, que cuando uno conoce a Jesús no se vuelve rico, ¿verdad? Bueno, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos al versículo 10, que es donde quiero ir. A fin de conocerle. O sea, el apóstol Pablo dice, yo tengo que deshacerme de todas las cosas que producen orgullo en mi corazón. Yo tengo que deshacerme de todas las cosas que me envanecen. Yo tengo que deshacerme de todas las cosas en que confío. No se trata de desechar eso como si fuera mentira, sino de que aunque tengas eso, no tienes nada y eres un miserable si no tienes a Jesús. Aunque tú seas una persona decente, aunque tú seas una persona íntegra, aunque tú tengas una buena formación teológica, tú eres un miserable, un pobre, un ciego si tú no tienes a Jesús. Y el apóstol Pablo eso fue lo que descubrió, que todas las cosas que él consideraba riqueza, el ser un excelente maestro de la Torá y un descendiente de las mejores tribus de Israel y de mantenerse irreprensible en el cumplimiento de esa Torá, todo eso que él consideraba una riqueza, cuando conoció a Jesús se dio cuenta que era estiércol, que era basura. Y dice, a fin de conocerle. ¿Qué es conocer a Jesús? Versículo 10. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Grábate lo que es conocer a Jesús. Grábate lo que es conocer a Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Jesús es experimentar el poder de la resurrección y es experimentar la muerte. Eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es participar de los padecimientos. Conocer a Jesús es llegar a momentos en la vida en que no te queda nada, en que parece que estás contra el piso, en que el mundo se acabó, y conocer que Él viene con su mano y te levanta de nuevo. Conocer a Jesús es un camino que muchas veces te lleva por una oscuridad tenebrosa de dolor, de soledad y de tristeza. Pero en ese momento eres sorprendido por la gloria de su gracia, de su amor, de su riqueza y de su poder. Y esa experiencia es transformadora para siempre. No se consigue con un mero estudio. Por eso tú tienes que saber qué es lo que quieres, si te quieres parecer a Jesús. Porque todos los que se parecen a Jesús participan de su muerte y participan de su resurrección. Y participan de sus dolores
y participan de sus tristezas, y participan de sus soledades, y participan de su persecución, y participan de la difamación, y participan de la traición, y participan de la decepción, pero también participan del amor, de la gratitud, del compañerismo, de otros que también caminan en el mismo camino con Jesús. Y aunque son poquitos, somos suficientes para hacernos felices los unos a los otros. Ven conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 16. Ya voy a terminar, tengo que terminar. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, sigamos la verdad en amor. Crezcamos en todo. ¿En qué? ¿Crezcamos en qué? En conocimiento, crezcamos en teología, crezcamos en poder, crezcamos en unción, crezcamos numéricamente, crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, tú y yo, bien, ¿cómo vamos a crecer? Desarticulados. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Coyunturas. ¿Sabes lo que es una coyuntura, cierto? Una articulación. Es una articulación. Cualquiera diría, para yo moverme libremente, me tengo que soltar. Pero resulta que para que el brazo se mueva, dependiendo de la orden de la cabeza, para que este brazo se mueva, no poseído por un demonio, sino porque mi cabeza le dé la orden, este brazo tiene que ir pegado a la coyuntura. Oye, yo creo que yo no necesito predicar de eso. Coyuntura. Aquí tiene que estar pegado el brazo. Tiene que estar pegado aquí en el parche. Tienes que estar pegado en la rosca para que lo entiendas en español. Tú no tienes que estar en la esquina hablando mal de la rosca. No tienes que estar en la esquina hablando mal de la rosca, te lo estoy diciendo en español. Tú tienes que estar aquí dentro de la rosca para que crezca. Y si no te gusta esta rosca, te tienes que ir para otra. Pero tú tienes que estar en la rosca del pueblo de Dios. Tú tienes que estar unido a las coyunturas. Porque en la unión, en la coyuntura, es que te puedes mover gobernado por la cabeza. Si te mueves fuera de la coyuntura, ya no es la cabeza la que te está moviendo otra cosa. Tu ego, tu orgullo, tu vanidad, mejor dicho, el diablo. Te libraron del reino de las tinieblas, pero tú corres para allá, donde tú haces los deseos de tu carne, donde tú haces los deseos de tus ojos, donde tú buscas la vanagloria de la vida. No quieres el lugar donde tienes que participar de la muerte. No. Todas las coyunturas, ¿qué hacen las coyunturas? Se ayudan mutuamente. ¿Cómo se ayudan? Según la actividad de cada uno. Aquí hay algunos que son buenos para una cosa y hay otros que son buenos para otra cosa. Y nosotros necesitamos que eso que tú haces bien lo hagas para el crecimiento y la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo que sea que tú haces, lo que sea que tú tienes, lo que sea que Dios te haya dado, tiene que ser puesto para que la iglesia de Cristo sea cada día más sólida, más compacta y más fuerte. Bendito sea Dios. Yo quiero que le des un aplauso al Señor en este momento. Por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Edificándose en amor. Si estás unido a la coyuntura, puedes crecer en amor. Las coyunturas son diferentes. El hueso del brazo no se parece al de la articulación. El del codo es horroroso. ¿Qué tal que la mano le diga al codo, pero ese codo sí es feo? Yo no quiero tener nada que ver con el codo. Codo feo, negro y arrugado. Yo quiero ser un brazo que camina, que se mueve sin codo. No se puede, hermano, no se puede.
Así que yo no sé a quién tú miras aquí con ojos de codo, pero tienes que trabajar con Él. Tienes que amarlo a Él y tienes que descubrir que Él está puesto para el bien tuyo y de todos en la comunidad.